capítulo 8 al 10. 8 al 10, terminando esta parte que tiene que ver con los efectos, los resultados del Evangelio. ¿Tienen todos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a pararnos unos breves segundos para leer y bajar el atole un poquito. Nos ponemos de pie, por favor, para leer. Bueno, yo lo leo, ustedes sigan la lectura con su Biblia. Capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice la Escritura: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Qué palabras tan poderosas, Señor, de esperanza. Y eso produce el Evangelio nada más. Un Evangelio que produce cambios, transformación, sensibilidad, Señor, ser sensibles, ser señales para otros en cuanto a ejemplo. Pero también, Señor, rogamos que al terminar este capítulo nos ayudes a entender o continuar entendiendo los siguientes efectos, resultados del Evangelio en nuestras vidas. Gracias, Padre. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo en nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, vamos a ver tres detalles más allí. Tres resultados más de lo que es el Evangelio en nosotros. En aquello que estamos dando por sentado, ya que la mayoría acá o todos ya tienen el Evangelio en sus vidas. Cuando digo el Evangelio, ya tienen ese mensaje del Dios del cielo, que Cristo murió por los pecadores, somos pecadores bajo la ira de Dios, y el Señor ha enviado a su Hijo para morir nuestros pecados, y en fe, en respuesta de fe, recibimos a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. A eso me refiero cuando digo el Evangelio. Entonces, hemos recibido ese Evangelio y tiene que producir un efecto. Ya hablamos, ser sensibles, ser una señal. Entonces ahora vamos a ver tres más. Y el cuarto sería: ellos, los creyentes de Tesalónica, fueron un sonido poderoso del Evangelio. Dice el texto: porque partiendo de vosotros. ¿Vieron otra vez el vosotros? ¿Recuerdan cuando entramos en el cambio de sentido en el texto? Pablo empezó a hablar de él, pero ahora dicen de vosotros, realzando o resaltando a los creyentes de Tesalónica. Y ese capítulo es un motivo de gratitud por ellos. Y ellos fueron un sonido poderoso del Evangelio. Y va a decir inmediatamente cómo ellos se manifestaron en ejemplo para los creyentes de Macedonia y de Acaya, que son los nuevos creyentes. Entonces tenemos primera generación: Pablo, Silvano y Timoteo, es la primera generación. Llegaron a Tesalónica, predicaron a los tesalonicenses. Ellos son la segunda generación. Estamos hablando de generación en cuanto al Evangelio. Esa segunda generación predicó a los de Macedonia y Acaya. Mira, tenemos tres y en poco tiempo. Esta iglesia es una iglesia joven, estaba con mucho fervor por el Señor. Muy bien, dice: porque, no tenéis ahí otra vez la explicación, porque partiendo de vosotros. Y esa expresión tiene que ver con la idea de una referencia directa a ellos como receptores, pero también como el punto de ser transmisores. ¿Entiende esto? Ellos eran, antes, todavía se usan antenas de radio, no es el transmisor y el receptor. El receptor, el que recibe la señal y luego la transmite a otros lugares. Ahí tenemos FM, AM, todas esas señales. Es lo mismo con los celulares. Si no hay señal para el celular, no hay una antena receptora, no puede transmitir la señal. Y si no hay señal, por eso en algunos lugares, cuando viajan por las montañas, se le corta la señal, no hay celular, ¿verdad? Está desesperado. Puede dar un ataque cardíaco ahí, un ataque de corazón, porque no hay señal, entonces está buscando señal. Y antes vivíamos sin esas señales. Entonces, es la idea acá. Ellos eran el punto. Entonces ellos habían recibido el Evangelio, ¿verdad? Del barrio de Pablo, de Silvano y Timoteo. Ahora se vuelven transmisores. Partiendo de vosotros. Ustedes en el punto ahora de transmisión.
Partiendo de vosotros, ustedes son el punto ahora de desenlace, ese es el punto de referencia donde sale la transmisión. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y quiero detenerme en esa expresión, ha sido divulgada. Es una palabra muy interesante, o bueno, un verbo interesante, que significa sencillamente proclamar, pero la idea de la palabra es resonar intensamente. La idea es retumbar. Tiene el sentido de un eco que reverbera por el sonido. ¿Alguna vez estuvieron en un lugar con eco? Hola, 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 hola. Y había un eco para los alcohólicos anónimos. Porque a veces no termina la última palabra en el eco, ¿no? Decía, ¿quieres vino? No, decía. Entonces, hay un eco cerca de mi ciudad, una montaña muy vieja, y íbamos a jugar allí con todos los compañeros de la escuela o del high school. Pero es la idea de esa palabra, partiendo de vosotros ha sido divulgada. Se tradujo como divulgada, pero ha retumbado, o sea, ha retumbado, ha resonado partiendo de ustedes. Ustedes son el punto de eso, de la señal, por ejemplo así, que han sido los transmisores. Wow, qué tremendo esto, hermanos. Y realmente necesitamos tanto aprender. Lamentablemente, a veces el medio ambiente nos absorbe. Usted sabe que para que un eco funcione, tiene que ser un lugar donde no hay, ¿cómo se llama?, una superficie que lo absorbe. Tiene que ser acústico. Porque si hay algo que absorbe, entonces no sale sonido, no hay eco. Y entonces cuando hay superficies que absorben el sonido, difícil que el sonido retumbe o reverbere. Pero los creyentes, cuando hablamos del Evangelio, cuando hemos recibido el Evangelio, somos un sonido. Deberíamos ser un sonido poderoso. Y que el medio ambiente, las circunstancias, las personas no absorban el sonido que nosotros tenemos que hacer o proclamar. Ahora bien, como aplicación, hay sonidos. El sonido del Evangelio puede ir por palabra o por vida. Ambas son importantes y ambas tienen relación. Porque uno puede hablar, pero si no vive el Evangelio, no tiene fuerza. Ahora, si uno tiene el Evangelio y está viviendo, habla, pero también necesita comunicarlo a otros. Pero hay cosas que absorben ese sonido. Hay muchas cosas, hay enemigos o limitantes o opacantes que absorben el sonido del Evangelio en nuestras vidas. Y usted puede pensar en muchos, pero hay en la comodidad, el materialismo, el miedo al ser humano, no llevar una vida correcta delante del Señor que nos impide llevar el Evangelio. Pues hay muchas situaciones que pueden ser limitantes. Pero dice aquí, partiendo de vosotros ha sido divulgada, ha sonado como trompeta ese sonido. Ellos recibieron el Evangelio, un patrón de conducta, un patrón de vida, y ese Evangelio no fue absorbido, sino que se reflejó, resonó y continuó resonando para alcanzar a otros. Y así fue a Macedonia y a Acaya. Entonces, hermanos, ellos fueron un sonido poderoso del Evangelio. Y dice el texto, ha sido divulgada ¿qué? No lo que ellos pensaban. Nota esta expresión importante. Dice la palabra del Señor. Y hablaremos de eso mañana, en dos partes también. Porque hay un recibiendo de la palabra y también el resultado de la palabra en uno. Aquí estamos hablando solamente del Evangelio. Otra cosa es hablar de la palabra mucho más amplia. Pero aquí recibieron la palabra de Dios. O sea, lo que resonó, lo que se transmitió, no fueron sus propias opiniones. Y lamentablemente hay mucho de eso en este mundo. Y estamos usando a veces lugares como estos, o púlpitos en muchos lugares donde se habla más de la opinión de uno. Lo que le pasa a uno, bueno, hay a veces anécdotas que son buenas, pero no se trata de nosotros. Nosotros no somos la figura principal cuando predicamos el Evangelio o cuando hablamos de la palabra. No somos los importantes, no somos los, como hay una palabra moderna, los showman. No hay eso en la obra de Dios. No es mi opinión, no es mi imaginación, no es lo que yo imagino. Y de eso también hay muchos, unos que se imaginan tantas cosas. O las especulaciones. Especulaciones acerca de la Biblia, especulaciones acerca de tantas cosas. Y no se trata de eso, sino
Lo que se divulgó fue la palabra del Señor. Note esa expresión, eso es importante. Márquenlo en su Biblia porque esa es palabra clave allí. La palabra del Señor. Ahí tenemos una palabra muy conocida, logos. Ahí dice, o logos tu Kyriou. Logos es palabra. Y se utiliza para la palabra escrita, acá para el mensaje, pero también se refiere a veces a Jesucristo como el logos, la palabra de Dios viviente. O el verbo. Aquí tenemos la palabra del Señor, porque Él es su autor. Aquí hay dos sentidos, la palabra del Señor, porque esta palabra habla de quién, acerca del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Todo lo que estamos a ver de Cristo está en su palabra. Así que no se imagina otra cosa que no está en su palabra. Es la palabra del Señor porque habla acerca de él. En ese sentido, es un sentido. El otro sentido es la palabra que proviene del Señor. Es del Señor. Proviene de él. Él es su fuente. Claro, también tiene sentido esto porque el autor de la Escritura al fin y al cabo también es el Señor, por el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Y Pablo dice en esta misma carta, repite muchas veces, esto digo en palabra del Señor, porque es la palabra del Señor, la palabra poderosa. Entonces cuando hablamos cuando somos un sonido poderoso, somos un sonido del mensaje del Evangelio basada en la palabra del Señor, porque es su palabra. Por eso tiene que haber mucho temor. Cuando hablamos de su palabra, y cuando la entendemos, la interpretamos, y cuando también nosotros vivimos. Porque por esta palabra, dice Santiago, seremos juzgados en base a la palabra, a su palabra. Muy bien, entonces, tenemos que ellos fueron un sonido poderoso, no solo dice en Macedonia y Acaya. Miren, ¿cómo va esto ahora? ¿Cómo se va expandiendo? Primera generación, Pablo, Silvano y Timoteo. Segundo, los tesalonicenses. Tercero, Macedonia y Acaya. Ahora se va más allá. Dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Wow, esto es algo increíble. Dice, ¿cómo puede ser esto? Que se ha extendido en todo lugar. ¿Cómo es esto? Ahora le voy a dar un dato topográfico para porque hay que entenderlo así, porque uno dice, ¿cómo puede ser tan rápido que se proclama? Es una iglesia joven, ¿cómo se proclamó tan rápido el Evangelio? ¿Cómo se ha extendido tan rápido su fe en Dios? Ahora, antes de explicar eso, miren la expresión, vuestra fe en Dios. Aquí también hay dos sentidos, su fe que tienen hacia Dios, su confianza que tiene a Dios, y también su vida que vive en esa esfera de confianza en Dios. Usted sabe que cuando vinimos a Cristo, vinimos por la fe. Creímos en Él y nuestra vida empieza a caminar siempre ya por fe, en la confianza en Dios cada día. Confiamos en Él. Hay cosas que no entendemos, pero confiamos en Él y tenemos que confiar. El justo, por la fe, vivirá. El justo, el que ya ha puesto su fe en Jesucristo, ha sido declarado justo por Dios. Ese justo, en el sentido de que no justo porque por sus obras, sino justo porque Cristo murió en la cruz y el Padre puso su justicia en nosotros. Eso se llama imputación, colocar su justicia en nosotros para vestirnos de su justicia, porque alguien inocente y santo llevó la ira de Dios, el castigo que éramos merecedores nosotros, pero esa justicia nos fue puesta a nosotros, vestidos de su justicia. Por esa razón somos creyentes salvos. Entonces hemos entendido el Evangelio. Entonces esa persona que tiene el Evangelio, ha puesto su fe en Jesucristo como Salvador, ahora tiene una fe que camina, que vive en esa esfera con Dios, confiando cada día. Pues dependemos de Dios cada día. Usted se levanta, yo me levanto. Lo primero que viene a mi mente, Señor, ayúdame este día. Que es lo que me guíes en este día. Confío en ti, Señor, ayúdame. Vivimos por fe, confianza en el Señor. Entonces, esa fe en Dios, esa fe que pusieron en Dios para salvación, para vivir la vida cristiana, dice, esa fe del Evangelio en sus vidas, en otras palabras, se ha extendido. Dice, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Ahora, ¿cómo se extendió en todo lugar? Estamos hablando ya de Macedonia y Acaya, ahora estamos hablando de otros lugares. La idea se ha extendido, la idea ha salido afuera, es la idea. Ha salido más allá de sus contornos y donde ellos vivían. Ha ido resonando a otros lugares más. Pero ¿cómo llegó a otros lugares? Entonces, aquí está el dato importante topográfico que quiero darle.
había una vía, ustedes saben que en el tiempo de Roma, de los romanos, ellos construyeron muchas carreteras. Ellos cambiaron el mundo en cuanto a conexiones. Las carreteras, de ahí vino el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Por esa razón, porque había muchas carreteras por todos lados. Ellos no asfaltaron, pero casi pusieron caminos de piedra, de enlosados, que eran como highways en aquellos tiempos. Entonces era así. Entonces había una carretera que comenzaba en el este, en Albania, y terminaba en Estambul. Esa se llamaba la Vía Ignacia. Y eso pasaba por la calle, era la calle principal, la avenida principal, o el highway principal que pasaba por Tesalónica. Y Tesalónica era un lugar donde muchos paraban, hacían paradas, restaurantes, comida, alojamientos. Entonces, todo el mundo paraba allí. Entonces, todo el mundo escuchaba de la fe de los tesalonicenses. Entonces, cuando pasaban, paraban, llevaban el mensaje, escuchaban y se iban por otro lado llevando ese evangelio. Por eso, vuestra fe en Dios se ha extendido en todo lugar. Vieron que aquí hay una carretera de 85. Cruza todo Atlántico. Y cruza lugares principales. Más o menos así era la Vía Ignacia. Porque Tesalónica era un lugar portuario, era un lugar de mucha actividad política, mucho comercio, mucha gente de la sociedad relevante. Entonces había mucha circulación, mucha transitabilidad allí en Tesalónica. Por eso la fe en Dios se había extendido. Pues había resonado ese mensaje, el evangelio en sus vidas, no solamente en Macedonia, Acaya, sino por todo lugar. La gente llegaba y se encontraba con creyentes tesalonicenses. Y lo que hacía, lo que aprendió, le hablaba del evangelio y mostraban sus vidas. De pronto hacían negocios, entre ellos estaban algunos de ellos o trabajando en la calle, no sabemos, estamos imaginando, pero habían creyentes fieles que sus vidas resonaban, de tal manera que fueron ejemplo y se divulgó su palabra, se extendió su palabra a otros lugares. Y Pablo dice, nosotros no tenemos, de modo que, mira lo que dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿En qué sentido? Como ellos estaban en otro lugar, no tenían que volver otra vez a Tesalónica para seguir predicando. Ya ellos estaban predicando con su mensaje hablado, con su mensaje resonando, con sus vidas resonando. Entonces ya ellos no tenían necesidad de hablar nada. O sea, no había más necesidad de predicar. Y en esa área donde estaba esa Vía Ignacia estaba también Corinto. O sea, corría por todo ese lugar. Entonces había mucha gente que estaba escuchando la fe de estos creyentes, Y ellos decían, estaban compartiendo todo lo que ellos conocían del Señor. Y había un impacto y una reputación de esta iglesia en esa zona. Cosa que cuesta mantener, cosa que cuesta a veces vivir. Tener un impacto y reputación. Y eso es algo que se construye, hermanos. No en un año, sino en varios tiempos. Y también por la vida transformada por el Evangelio. Ellos tenían buena reputación. Y hay un comentarista, se llama Barclay. Él hace un comentario aplicativo de este párrafo. Lo voy a leer, son 4 líneas. Dice así, sí. Dice, hay algo arrollador en la valentía del cristianismo primitivo. Cuando la prudencia más elemental había sugerido una manera de vivir que pasara inadvertida y así evitara el peligro a la persecución, los cristianos proclamaban abiertamente su fe, no tenían miedo de confesar a quién pertenecían y servían. Fin de la cita. O sea, a ellos no les importaba, porque en aquellos tiempos ya sabían que muchas veces hablar abiertamente de su fe en Jesucristo implicaba a veces la pérdida de la vida. Que le quitaran la vida. Hoy en día, bueno, no hay esto. Uno puede perder un amigo, 2 amigos. Cuando yo me convertí, perdí 10 amigos. A los 10 amigos que invité a mi casa para invitarlos a comer pizza y predicar el evangelio. Todos se rieron. Y venían a mi puerta cada vez, a mi puerta. Me decían, Rubén, venimos a volverte al buen camino. Y digo, yo estoy en el buen camino, ustedes saben, el mal camino. Pero el resultado del evangelio en uno realmente se manifiesta, la fe se extiende, de manera que ya
Otros estaban hablando y Pablo decía, no hay que volver ya para hablar, están cumpliendo su misión, su función en predicar el Evangelio. Y si eso fuera una realidad de nuestras vidas, hermanos, no tendríamos que estar llamándole a pastor, venga, predica el Evangelio a esta persona. Hermano, que esté más antiguo en la iglesia, venga, predica el Evangelio a esta persona. No. No tendríamos necesidad de campañas evangelísticas. ¿Para qué haremos campañas evangelísticas si todos estaríamos predicando el Evangelio? ¿Verdad? Pobres hermanos evangelistas, se morirían bueno, también se le acaba el trabajo, pero es nuestro deber de nosotros predicar el Evangelio. Cada uno. Estos eran así, nunca hubo, no veo en la Biblia, en Tesalónica, una campaña evangelística donde está un gran evangelista y predicando. No, los evangelistas llevando el Evangelio fueron los mismos tesalonicenses. Su fe en Dios se ha extendido en todo lugar, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Esas son las manifestaciones del Evangelio en sus vidas. Entonces, fueron un sonido poderoso del Evangelio. En segundo lugar, fueron servidores profundamente entregados. Y otra cosa que cuesta. Miren cómo se puede hacer esto, tan maravilloso. Llega el Evangelio, se convierten al Evangelio, proclaman el Evangelio y a la vez simultáneamente ellos están sirviendo en el Evangelio. Pues son señales de una iglesia saludable. Tienen el Evangelio, están viviendo el Evangelio y están sirviendo en el Evangelio. Cuando servimos en la iglesia, servimos por el Evangelio, en el Evangelio. Somos colaboradores en el mismo Evangelio. En el reino de Dios nadie es más, nadie es menos. Todos somos colaboradores del Evangelio. Porque el Evangelio no es nuestro, es del Señor. Entonces dice acá, porque ellos mismos cuentan, volviendo otra vez, ¿quiénes son ellos? A ver, ¿quiénes son ellos en el contexto? ¿Quiénes son ellos? Recuerden el texto hablando Macedonia y Acaya, porque eran los más cercanos. Y dice, ellos mismos cuentan, esas ciudades vecinas, ellos mismos cuentan. Note el pronombre personal intensivo, ellos mismos. Nadie le está pagando para que hable. Ellos mismos, les sale de sí mismos. Es un pronombre personal intensivo. Y esto se llama un pronombre en posición predicativa. Está diciendo que es un distintivo de que ellos mismos están hablando, están contando. Ellos mismos cuentan de nosotros. En otras palabras, están contando lo que había pasado en sus vidas. Estaban contando cómo también habían llegado los misioneros a ellos. También le preguntaron, ¿de dónde tienen ustedes este mensaje? ¿Por qué ahora son diferentes ustedes? ¿Qué ha pasado con sus vidas? Entonces ellos tienen que contar, no, vino Pablo, Silvano y Timoteo, nos trajeron el mensaje del Evangelio, hemos recibido a Cristo como Salvador, el Señor cambió nuestras vidas y es lo que queremos darles a ustedes. Ellos mismos cuentan de nosotros, hermano, por eso está hablando acerca de ellos. Entonces la idea acá de cuentan, ese verbo, la idea es informan, hablan, como reportar noticias. Y el verbo está en tiempo presente. Ellos están hablando continuamente de esa noticia que habían recibido los mensajeros y la estaban transmitiendo a otros. Hablando continuamente. Por eso el evangelismo, el predicar el evangelio debe ser algo habitual en nuestras vidas. Donde ustedes tienen que estar hablando de Cristo. Si hay una oportunidad, hablando de Jesucristo. Si esto fuera así una realidad, estaríamos viviendo esta misma época, donde todo el mundo estaría siendo alcanzado por el Evangelio, otros estarían contando y eso estaría creciendo. Pero con el pasar del tiempo este eco se ha frenado, lamentablemente. Y hoy no tenemos la misma intensidad, la misma fuerza de este eco del Evangelio. Entonces ellos mismos cuentan, están contando, hablando, informando de nosotros. La idea es acerca de los misioneros. ¿Y qué están contando? Mira lo que dice el texto. Aquí, ahí está. Cuenta de nosotros que la manera en que nos recibisteis. No te decepciones. Ellos cuentan, o sea, los de Macedonia y Acaya están contando cómo ustedes nos recibieron cuando llegamos a Tesalónica. Y la idea de esta palabra recibisteis es la idea de es un sustantivo que significa recepción o entrada. Está diciendo cómo nos han recibido cuando llegamos a ellos, cuando fue nuestra entrada.
una recepción realmente abierta en su historia, en su entrada cuando ellos vinieron llevando el Evangelio. Lo recibieron. Por eso cuando lea para esto en el último tiempo, usted puede leer Hechos 17, ahí va a ver cómo entraron, cómo se separaron, los que no creían con los que no creían, y así empezó la iglesia, pero cómo lo recibieron. Y otros los despreciaron, los judíos enemigos del Evangelio los despreciaron, ellos que armaron el tremendo tumulto y todo ese problema allí en Tesalónica. ¿Cómo recibieron los misioneros? Pero sobre todo dice, contaban algo más importante, y ese es el punto. Dice el texto, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Ellos cuentan de eso. Uno tiene que hablar mucho, está bien, están contando cómo entraron los misioneros, cómo fue el recibimiento, cómo llegó el Evangelio, pero también esa segunda realidad que contaban es cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo os convertisteis? Y este verbo interesante, un verbo que está en tiempo aurista, es un tiempo pasado, histórico, o sea, un hecho concreto que sucedió en ellos. Realmente se habían convertido por todos estos señales o resultados que tenían en su vida. No eran falsos conversos, eran conversos genuinos, creyentes, verdaderos. La idea de esa palabra convertirse es volverse. La idea es dar un giro en la dirección opuesta. Lo que tenemos hoy en día en las carreteras, el doblar en U. Cuando tú dices doblar en U, estás volviendo otra vez a otra dirección. Nunca he visto un doblar en U que se vaya a otro lado. Siempre puede dar vuelta en contra, ¿verdad? Entonces tenemos acá esa idea. Cómo ellos se convirtieron, cómo se volvieron de una dirección a una dirección opuesta. Y claro, ese es el arrepentimiento que implica la conversión. Implica la conversión, arrepentimiento, porque hay un cambio de mente, de conducta, de actitud, hay un vuelco en la vida. Porque cambia toda su forma de ser, toda su forma de pensar y hay arrepentimiento. Eso es la conversión, un cambio. Pues se convierte, se muda de una persona a otra persona. Aunque le quedan todavía algunas cosas, pero va el Señor trabajando y cambiándola. Pero cuando uno se convierte de verdad, ya no es el mismo. Ya no deberíamos ser los mismos. Aunque nos quedan todavía vestigios del viejo hombre y de nuestra naturaleza pecaminosa, pero trabajamos para ser diferentes. ¿Cómo os convertisteis? ¿Cómo cambiaron de dirección, de pensamiento y de práctica? Y ustedes se volvieron de los ídolos. ¿Dónde era su punto? Que estaban equivocados. De los ídolos. De los ídolos. Y es el punto donde ellos se separaron, donde hubo disociación. Es el punto de los ídolos. Es la idea de la preposición ahí, de los ídolos. O sea, es el punto de partida donde ellos se separaron, se alejaron y abandonaron los ídolos. Ahora que hay un detalle importante, hermanos, que quiero que lo tomen en cuenta para mañana al cerrar el servicio, el aniversario, vamos a hablar. Esta sociedad donde ellos se convirtieron en una sociedad totalmente idólatra. Pero no sabe lo que es. Aquí hay muchos niños que yo podía hablar cosas que no quiero que ellos escuchen, pero esta sociedad donde estaban viendo los tesalonicenses era idólatra. Y con eso, no era idolatría como nosotros en el occidente. Para la idolatría, un santo, una virgen, que eso es idolatría para nosotros. Pero en aquellos tiempos la idolatría implicaba rituales ceremoniales grotescos, donde no había respeto al cuerpo humano. Y ustedes vean y investiguen la diosa Afrodita, la diosa Diana, todo eso tenía que ver con todo esto. Corinto era una ciudad totalmente así, con una idolatría y un irrespeto al ser humano y al cuerpo. Entonces tenemos allí esa es la forma de vida. Así había nacido, era común. Había niñas pequeñas preparándose en los templos de Afrodita para poder ejercer su sacerdocio. Y esa era la sociedad donde ellos estaban. Por eso cuando Dios cambia, alguien lo cambia más allá de su cultura. Porque esa era la cultura que ellos habían crecido. Para ellos era normal tener varios dioses politeístas. Y con una serie de prácticas que no eran las correctas y no glorificaban al Señor. De allí se convirtieron. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a quién? A Dios. Se volvieron a Dios. Hacia Dios sería la idea. Entonces cuando uno se convierte, no se convierte a la iglesia. Venga a la iglesia para convertirte. No, está mal eso. Uno se convierte a Dios, no a la religión. Uno se convierte a Dios.
porque Él es el que mandó a su Hijo por nosotros para morir en la cruz del Calvario. Él es el que soberanamente planificó la salvación desde antes de la fundación del mundo y destinó a su Hijo, o predestinó a su Hijo para ser el Cordero sin mancha. Es lo que dice Pedro, como un Cordero ya destinado desde la fundación, preparado antes de la fundación del mundo. Entonces, esta es una obra de Dios. La salvación siempre es de Dios, de principio a fin. Donde el hombre no contribuye en nada, no hacemos nada para salvarnos. Nuestras obras son malas, son trapos de inmundicia. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación es una obra de Dios. Nadie puede ganarse la salvación. Y es lo que no entendimos en nuestro mundo católico. Yo pensé que bautizándome en primera comunión, confirmación de toda la Sion, iba a ganar el cielo. Y pensé que tenía el perdón de mis pecados. Pero un día comprendí que no era así. Que la conversión no es a la religión, ni a la primera comunión. No. La conversión es a Dios. La religión es una cosa del hombre. Una respuesta antropológica, una cosa que el hombre hace. Pero no nos convertimos a una religión, sino a Dios. Que prueba los corazones. Entonces ellos se convirtieron de esas imágenes a semejanzas de hombres. ¿Se acuerdan de Romanos 1? De cuadrúpedos, de reptiles, etcétera, etcétera. De ese mundo pagano gentil, de idolatría abierta, con un fondo demoníaco pagano, se convirtieron a Dios. Pues hubo un cambio, un vuelco total en sus vidas. Entendieron quiénes eran perdidos, pecadores, y se volvieron para Dios. Que dice con un propósito. Miren, para servir al Dios vivo y verdadero. Ya está el propósito de la vida cristiana. El que ha recibido el Evangelio, un resultado va a ser servir al Señor. Para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir. Ahí tenemos la palabra servir acá. Bueno, tenemos el verbo acá. El verbo dulo. Es un verbo importante que implica, que tiene que ver con esclavo. Aunque la esclavitud es negativa en nosotros, en nuestra sociedad, pero literalmente es para ser esclavos del Señor. De un amo que trata bien, no de un amo que trata mal. Esclavos del Señor. Somos esclavos por amor a Él. Y así tenemos que tomar, ya no nos pertenecemos. El concepto de esclavo en la época romana y acá, bueno, cuando hubo esclavitud, era que el esclavo no tenía valor alguno, era un objeto más. Y el amo decidía por él, si lo vendía o no lo vendía. O le quitaba la vida, no le quitaba la vida. Y nos trataban mal. Pero tenemos un amo que nos trata bien en su gracia, en su misericordia, y no nos da lo que nosotros merecemos. Y tenemos que hacer lo que el amo dice. Pues le llamamos Señor, Señor, porque la palabra Señor significa el amo, el dueño, el propietario. Entonces, servir al Dios, ser esclavos del Dios vivo y verdadero. Note ese énfasis con esos dos conceptos. Dice vivo, y ese no es un sustantivo, ese es un participio del verbo. La idea es, está viviendo. Es el Dios viviente. Se tradujo como vivo acá, pero es un participio que en tiempo presente significa que está viviendo, no está muerto. Es un amo que está viviendo. Y además, en contraparte de los falsos ídolos, Él es el verdadero. Él es el único verdadero. Por eso servimos al Dios viviente y al Dios verdadero. Y si Él es verdadero, hermanos, va a cumplir todas sus promesas. De bendición y también de corrección en nuestras vidas. Y termino con lo último, con este que es maravilloso. El sexto resultado del Evangelio: fueron seguros en su permanente esperanza. Algo que impulsaba sus vidas era esto, hermanos: y esperar de los cielos. Lo pone Pablo al final. Y esperar de los cielos a su Hijo. Es la idea de esa palabra esperar. Es un verbo que está en tiempo presente. Estar esperando continuamente. Indica una espera constante, consciente. Y además que es una iniciativa personal. Nosotros tenemos que esperar cada día al Señor. Lo esperamos su retorno. Con paciencia e intensa. No sabemos cuándo viene, pero va a venir pronto. Estamos conectados a esto, a su retorno. Él va a venir. Y el capítulo 4 hablar de esto. Me gustaría hablar del capítulo 4, es hermoso. El Señor mismo
no otro, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Debe estar en sus corazones. Esperar a su Hijo, quien resucitó, porque la resurrección es la prueba histórica, veraz, de que Dios cumple sus promesas. Si levantó a su Hijo, nos levantará también a nosotros. Pero también ese Jesús no solamente resucitó, sino que nos libra de la ira venidera. Nos libra, nos rescata de la ira venidera. Hay una ira de Dios. Recuerda que hablamos de esto el jueves, pero está la ira de Dios. Y la Biblia se refiere a la ira eterna, el juicio de Dios sobre los malvados. Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela hasta el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y un día Dios va a consumar su ira, cuando Él venga y va a venir en la ira justa de su revelación justa, con su juicio justo. Solamente tengo que leer en Romanos capítulo 2, versículo 5, para ver esto. Miren, versículo 5. Solo voy a leer. Si usted quiere tomar nota, tome nota, pero Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios está hoy en día indignado con el hombre por su maldad, pero un día esa ira se va a manifestar. A ver, nos preguntamos: Señor, ¿cuándo va a ser justicia? Estos malvados terribles y no pasa nada, siguen vivitos, siguen haciendo sus cosas. Señor, ¿cuándo? Y esa fue una pregunta de los santos en el Apocalipsis. Está preguntado a los santos: ¿cuándo, Señor, vas a tomar venganza de esta sangre? El Señor tiene un tiempo donde su ira se va a manifestar. Aunque hoy en día, de alguna manera, la ira de Dios está sobre los hombres, injustos, impíos. Y su ira se manifiesta dejándoles hacer lo que ellos quieren. Pues dice: los ha abandonado a su impiedad, los ha abandonado a sus desórdenes, a su deshonra. Todo lo que tenemos hoy en día en la humanidad, con todo ese tema de revolución sexual, ideología de género, matrimonios de un solo género, eso es parte del juicio de Dios hoy en día. La ira de Dios ya se ha revelado en el presente. Nos ha dejado hacer lo que ellos quieren, nos ha abandonado, nos ha dejado a su propio acciones, decisiones y consecuencias. Por eso hoy en día hay tanta enfermedad, hay tanto problema y hay tanta distorsión, y se ha quebrado el concepto de familia y de género, de identidad de género, que como Dios lo ha creado. En el mundo solamente existe XX y XY, no hay otra mezcla, no hay otra cosa. Entonces, eso es lo que Dios ha hecho, pero el mundo ha cambiado. Y parte de su juicio, de su ira, hoy en día es eso, las consecuencias de todo eso. Y un día Dios va a manifestar su ira para este mundo perdido. Por eso acá dice: atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y el versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a qué? A mi evangelio. ¿Deben? El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Un día va a llegar donde Dios va a manifestar su ira, su justicia contra todo el mundo impío, pero el Señor nos ha salvado, porque Él llevó la ira del Padre en nuestro lugar. Y estamos esperando a ese Señor, quien nos libró y nos rescató de esa ira que estaba antes sobre nosotros, está sobre el mundo entero, la ira de Dios. Y realmente eso es una señal, un resultado del Evangelio de nosotros: esperar con expectativa. Y como dice el libro, ojalá fuera. Ojalá fuera. Pero todavía hay tiempo para que sigamos predicando el Evangelio, sigamos resonando por todo el lugar, y sigamos siendo poderosos unidos, sigamos sirviendo al Señor, y sigamos seguros mientras caminamos, seguros en su promesa de esperanza. Esperanza, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual nos libra de la ira venidera. ¿Qué más podemos decir? Señor, gracias, gracias. Oramos, Padre.